Pues hola, buen día. Vamos a iniciar nuevamente un programa más aquí en Busco en Ti. Este programa hoy con el tema de identidad, hablando de identidad, estamos celebrando aún todavía nuestro primer congreso de Busco en Ti y pues seguimos pues dando estos temas de identidad porque fueron los que vimos en el congreso, los que estuvimos escuchando y pues esperamos que sean de bendición para ustedes, que puedan llegar a su corazón y pues que sea este congreso así como estamos gozosos nosotros aquí en la estación de online de Busco en Ti, pues tomando en cuenta todos estos temas también sean para ustedes muy buenos para su vida y para todo lo que Dios habla acerca de nosotros y de lo que Él dice acerca de nuestra identidad y quiénes somos en Él. Entonces, pues seguimos con estos temas y bueno, hoy y en este bloque que me corresponde a mí en Comunicados con Él, voy a hablar acerca de que Dios nos da la identidad a su imagen y semejanza. Bueno, pues así es, ¿verdad? Hemos estado viendo acerca de Génesis 1, 26 y 27. Creo que muchos de los que colaboramos en el Radio Busco en Ti online, estamos hablando acerca de esta cita y bueno, ¿qué significa realmente esto de que Dios nos da identidad a su imagen y semejanza? ¿Sí? Pues ahí en Génesis 1, 27 podemos leer, al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros, ¿sí? ¿De quién hablaba? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, hablando de esa Trinidad, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Unidos y formando al ser humano como son ellos. Que domine, dice la palabra, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos, ¿no? Fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer, ¿verdad? Entonces vemos aquí, ¿verdad? Esta creación divina, esta creación preciosa de parte de nuestro Dios todopoderoso, de nuestro Dios trino, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad? Que dice, y a todo, o sea, dice que a los peces del mar los creó, que domine el hombre a los peces del mar y a las aves del cielo, y a los animales de la tierra, a los reptiles e insectos, ¿verdad? Y el ser humano fue creado para ser entonces diferente a todas las criaturas que había en ese momento creadas, ¿no? Que estaban siendo, que habían hecho Dios, que las había formado, que los había creado. Entonces el ser humano o cada uno de nosotros somos creados diferentes a todas las criaturas que habían sido hechas hasta entonces, ¿sí? Una gran diferencia entre lo creado, entre los animalitos que vemos, entre los insectos, dice los insectos, los reptiles, ¿verdad? Entonces, nosotros creados, ¿verdad? Como diferentes a toda esta creación. El hombre tuvo una distinción muy especial entre toda la creación. El hombre totalmente creado por Dios a su imagen y semejanza, ¿sí? Bueno, dice, el hombre tuvo esa distinción especial de entre toda la creación al ser creado a su imagen y semejanza. ¿En qué consiste entonces o qué implica el ser creado a la imagen y semejanza de Dios? ¿Qué es lo que vamos a estar viendo, verdad? En este tema de hoy, ¿verdad? Que estamos siguiendo y llevando todos para conocer acerca de nuestra identidad aquí en Busco en Ti. Bueno, ¿qué implica el ser creado a la imagen y semejanza de Dios? Pues no es en las facciones o el cuerpo físico, ¿sí? Del hombre, porque al final el hombre pues se desgasta, perece. Pero nuestro Dios, el Dios que nos creó, es eterno, ¿sí? Pues nosotros también seremos eternos, como les he dicho en varias ocasiones en este programa, nos hemos metido, nos hemos colado a la eternidad, ¿verdad? Y también podemos ser esas personas que Dios ha creado con eternidad. Entonces, pues no somos únicamente parecidos en las facciones y cuerpo físico, ¿verdad? En cuanto a Dios, sino dice, porque el cuerpo humano, o el cuerpo de nosotros se desgasta y perece, pero Dios es eterno. Tampoco en su inmortalidad, ¿sí? Tampoco en la inmortalidad, porque el único que puede o vive eternamente o que vive indefinidamente en la memoria de las personas es Dios, ¿sí? Nosotros decimos, pues, ¿quién se va a acordar de mí que voy a dejar y me voy a morir y ya nadie sabe, ¿verdad? Pero bueno, dejamos un legado, dejamos
dejamos palabras de bendición, por eso como hijos de Dios tenemos que crecer en ello y hablar acerca de Dios, ¿verdad?, a nuestras generaciones, porque vamos a dejar ese legado, ¿sí? O sea, pero dice, tampoco nosotros somos iguales a Dios en su inmortalidad, porque el único que perdura indefinidamente en la memoria de cada ser humano es Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros sí dejamos la bendición y dejamos el legado a nuestros hijos, pero el que perdura en la memoria es Dios, ¿verdad? En él, por él y para él son las cosas. Entonces, no es en su inteligencia tampoco, porque hay otros seres celestiales creados por Dios, ¿verdad? Por ejemplo, los ángeles, que tienen una inteligencia superior a la nuestra, que tienen una inteligencia diferente también a la nuestra, ¿verdad? Y ha habido diversas reflexiones, entonces, para determinar en qué consiste esta especial distinción que Dios le dio al hombre al haberlo creado a su imagen y semejanza. Y eso es muy interesante saber por qué, ¿verdad? En qué consiste entonces esa especial distinción que dio Dios al hombre al haberlo creado a su imagen y semejanza. Y bueno, y podemos decir, o si vamos, buscamos, ¿verdad?, lo que podemos encontrar de especial, la única distinción especial que distingue al ser humano del resto de la creación, perdón, son las disposiciones morales que Dios estableció para el alma del hombre, ¿sí? O sea, las normas divinas, ¿verdad?, que son obra de la sabiduría de Dios, o una instrucción de parte de Dios como Padre hacia nosotros, ¿verdad? O esa pedagogía o esa manera de mostrarse Dios hacia nosotros, ¿sí? Entonces, esas disposiciones morales serían normas divinas, ¿verdad?, que son la obra de la sabiduría de Dios, una instrucción paternal o una pedagogía de Dios, ¿sí? Cómo nos enseña, cómo nos se va mostrando Dios a nosotros. Por eso aquí en Comunicados con Él nosotros buscamos cómo Dios nos habla, nosotros leemos la palabra, buscamos en la palabra, ¿verdad?, que de qué manera Dios está hablando en nuestras vidas, de qué manera Dios está siendo, ¿verdad?, nuestro Padre amoroso que nos enseña y que nos guía y que nos bendice con su palabra, ¿verdad? A través de su Hijo Jesucristo y a través de su Espíritu, Dios nos guía. Entonces, pues esta es una de las cosas muy importantes que tenemos que poner en nuestra mente, en nuestro corazón en el día de hoy, ¿verdad? De saber que somos creados por Dios de acuerdo, ¿verdad?, a estas disposiciones morales que Dios estableció para el alma de cada uno de nosotros, o sea, cada uno de los hombres sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, pues podemos ver cómo Jesús, ¿verdad?, se acercaba a las multitudes ahí en el Sermón del Monte, que era una montañita donde Jesús se subió a compartir y a predicar la palabra y a enseñar las bienaventuranzas y a enseñar todo lo que habla acerca de las disposiciones morales y de cómo el hombre es diferente. Jesús veía, ¿verdad?, y Jesús anhelaba también mostrarle al hombre esa parte que era la moralidad, que era lo hermoso de ser una persona sobre la tierra, ¿no? Sobre esta creación divina que Dios puso en nosotros. Jesús nos la mostró, nos enseñó, y de su corazón, ¿verdad?, y de su persona en la tierra, Él tomó y habló con los hombres para mostrarles esta divinidad o esta parte divina que como hijos de Dios tenemos. Entonces, estas normas divinas son una obra de la sabiduría de Dios, una instrucción, ¿verdad?, que se nos da. Y allí en este Sermón del Monte, Jesús habla de estas disposiciones morales que te dan identidad como un hijo de Dios. O sea, esto es lo que nosotros si tomamos, y bueno, en la palabra de Dios, no solamente en esta parte, ¿verdad?, de Mateo, ¿verdad?, sino aparte donde estamos hablando del Sermón del Monte, sino en muchas formas y de muchas maneras y a través de los tiempos y por medio de palabras y de sueños y de profetas nos ha hablado Dios, como vemos aquí en Comunicados con Dios cada que tenemos oportunidad de compartir, ¿verdad?, cómo Dios se comunica con nosotros. Pues en este momento, hablando acerca de ese Sermón del Monte, ¿verdad?, ahí habla Jesús de disposiciones para el hombre, disposiciones morales, ¿verdad?, que dan identidad como hijos de Dios. Entonces, las bendiciones y las normas de este sermón nos identifican como los hijos de Dios,
Ujú. Entonces, a diferencia de otras enseñanzas religiosas que a veces confunden, o nos confunden en nuestra identidad, ¿no? Esas enseñanzas religiosas o inventadas o son de tradiciones y leyendas y todo eso que nos confunden en nuestra identidad, pero la palabra de Dios, ¿verdad? Nos vino a dar esa vida abundante, nos vino a ser libres, ¿verdad? Para que tengamos esa vida en abundancia. Entonces, a diferencia de otras enseñanzas religiosas, ahí las bendiciones y las normas del sermón nos identifican como hijos de Dios. Y bueno, no queremos estar confundidos, no queremos estar pensando si soy, no soy, qué soy o qué soy, ¿verdad? Entonces, solo Jesús como hombre vivió a la altura de los altos ideales del Sermón del Monte. Y eso es una evidencia que lo identifica como hijo de Dios, ¿sí? La evidencia porque él pudo vivir de esa manera, lo vivió a la altura, ¿verdad? De los ideales, de cómo debía ser. Solo Jesús como hombre lo vivió. Y nosotros podemos tomar ejemplo de Jesús, por eso leemos los evangelios, por eso leemos la palabra, por eso leemos el Antiguo, el Nuevo Testamento, porque sabemos que todo habla de Jesús. Entonces, ahí nos identificamos en todo ello como hijos de Dios. Entonces les decía, Jesús está en esa montañita que no era un gran monte, ¿verdad? Como donde fue tentado por Satanás, que era la parte alta del monte, ¿verdad? Sino ahí Jesús en esa montaña se acerca al ser humano y empieza, ¿verdad? Un discurso hermoso que son las bienaventuranzas y todo lo que le sigue, ¿verdad? Y ahí podemos ver bastante en Mateo 5, ¿verdad? Del 1 hasta el 8, hasta el capítulo 8 podemos leer, ¿verdad? Acerca de esto. Y solo Jesús como hombre vivió a la altura de los altos ideales. Entonces, las personas que nos identificamos como hijos de Dios, vivimos también a la altura de las enseñanzas de ese sermón del monte, porque eso es lo que nos va a identificar como hijos de Dios. Y bueno, ese sermón, como les decía, comienza con las bienaventuranzas que resaltan las bendiciones prometidas por Dios a sus hijos. Entonces ahí nosotros podemos hacer una pausa y decir, realmente, Señor, tú estás hablando a mi vida, tú estás obrando, tú me estás bendiciendo, hablándome acerca de esa identidad que debo tener como hijo de Dios, ¿sí? Y les decía, si nos imaginamos o pensamos en ese momento donde Jesús está hablando a las multitudes o está hablando a esa multitud en la montaña, en ese monte, ¿verdad? Podemos ver como en este tiempo también Jesús sigue hablando a nuestros corazones, sigue hablándonos como hijos de Dios y sigue enseñándonos para que nos identifiquemos con el Padre, para que nos identifiquemos como hijos de Dios. Entonces, las bienaventuranzas son promesas contrarias a la lógica humana, ¿sí? Solo quien tiene su identidad como hijo de Dios sabe que hay esperanza en las aflicciones y tiene certeza en las bendiciones y las recompensas que Dios promete, ¿sí? Entonces, si tú eres un hijo de Dios, sabes esto, y si lo estás apenas conociendo, debes saber, ¿verdad?, que hay esperanza para ti en las aflicciones y tener esa certeza, estar seguro, estar preciso, estar confiado, tener esa convicción, ¿verdad?, de las bendiciones y las recompensas que Dios promete. O sea, esto va a ser así un shock si yo no tenía identidad, al saber de parte de Dios que viene esto a mi vida, yo voy a estar confiado, yo voy a estar con esa identidad de hijo de Dios. Ya nada me mueve a pensar que no sirvo, que no soy, que no vivo, que no esto, que no lo otro, que si vivo, que si muero, que si soy, que no soy, ser o no ser, ¿verdad? Todo eso que nos mueve, ¿verdad? Y que nos lleva a pensar cosas desagradables cuando no sabemos o no conocemos nuestra identidad. Creemos que nada tiene sentido y que todo está puesto, quién sabe por qué, o que por qué fuerzas o lo que sea. Y esto lleva a mucha gente al suicidio, el no conocer su identidad, el no saber de dónde proviene, quién lo creó, quién lo formó, para qué lo formó, y etcétera, ¿verdad? Entonces, estas bienaventuranzas son las promesas contrarias a la lógica humana. Solo quien tiene su identidad como hijo de Dios sabe que hay esperanza en la aflicción y tiene certeza de las bendiciones y de las recompensas que Dios está prometiendo en su palabra.
Día a día hay una promesa para ti, día a día Dios abre caminos, abre formas, te da un tiempo, te da un día, un año, un mes, un sol, una lluvia. Todos los días hay promesas nuevas para ti. Así como lo vemos en la naturaleza, lo podemos leer y constatar en la palabra de Dios, ¿verdad? Que hay vida y vida en abundancia para los hijos de Dios, para los que creen en Él. Y esto es lo que forma nuestra identidad. Por eso nos gozamos y por eso lo expresamos y por eso lo compartimos. Entonces, las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte lo que van a hacer es que afirman la identidad de hijo de Dios, ¿sí? La identidad de lo que, por qué ha sido creado. A través de diferentes analogías lo vamos a ver, porque les dice que los hijos de Dios son la sal de la tierra, para empezar, porque las dan sabor y sentido a la vida de las personas al mostrarles a Dios, ¿sí? Entonces, eso es ya algo increíble, ¿no? O sea, los hijos de Dios son la sal de la tierra, no eres cualquier cosa, no eres hay un invento que salió espontáneamente, no eres el pilón, no eres el que pues, se equivocaron, ni naciste tú, no, esto es, les dice como hijos de Dios o a los que ya conocemos a Dios, nos dice que somos sal de la tierra porque damos sabor y sentido a la vida de las personas al mostrarles a Dios. Ese ya es todo el sentido de la vida, o sea, ya, con eso tienes para hacer y para bendecir y para hacer muchas cosas sobre este planeta para bendición de muchos. Entonces, también como hijos de Dios, aparte de ser esa sal de la tierra, somos la luz del mundo, ¿sí? Esto debe hablar a tu identidad, debe concentrarse en lo que Dios está diciendo a ti, a tu adentro, ¿verdad? A tu espíritu, recibir de parte del Espíritu de Dios esta bendición, esta palabra como hijos de Dios o como hijo de Dios, yo soy luz del mundo, soy sal en la tierra. Entonces, habla acerca de nuestra identidad, ¿no? Mateo 5:16, del mismo modo, dice, procuren que su luz brille delante de la gente. Procuren que su luz brille delante de la gente para que viendo bien el bien que ustedes hacen, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. O sea, todos, y todos, como dicen por ahí, todos son todos, todo es completito, ¿no? Todos alaben al Padre que está en el cielo, ¿sí? Entonces, si nuestra luz brilla y la gente la ve, ellos van a alabar al Padre, ¿verdad? Porque estamos haciendo cosas de bendición delante de las personas que amamos, que tenemos a nuestro alrededor y estamos bendiciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué mayor promesa tenemos en la palabra de que los hijos de Dios, ¿verdad? La creación clama porque los hijos del Dios ya estén aquí, ¿no? Dice que los hijos de Dios sean revelados, sean manifestados, se manifiesten, ¿verdad? Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que manifestarnos. Me da mucha risa, o pienso a veces que hablamos acerca de que se van a manifestar los extraterrestres, ¿no? Y entonces, no, los extraterrestres. Pero se tienen que manifestar primero los hijos de Dios, ¿verdad? O sea, dice la palabra, que o sea, la naturaleza o la creación clama por la manifestación de los hijos de Dios. Y en Mateo 5:16 lo que nos está diciendo, dice, del mismo modo procuren que su luz brille delante de la gente para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo, ¿sí? Manifestémonos, seamos esa luz, creamos esto, seamos hijos entendidos en nuestra identidad con el Padre, de lo que Él ha creado y para qué lo ha creado, ¿sí? Y ser esa bendición, tener esa moralidad, es tener esa ética, tener esa enseñanza de parte de Dios en nuestra vida que nos hace vivir y nos hace tener pues esa vida, ¿no? Esa vida abundante. Entonces, la luz de los hijos de Dios hace que los que están en tinieblas vean a Dios. Entonces, por eso la creación clama por la manifestación de los hijos de Dios, porque los que están en tinieblas verán la luz, ¿sí? Entonces, los que están engañados, los que están confundidos, los que están desesperados, los que están desanimados, los que están depresivos, los que tienen mucha ansiedad, los que tienen
tantas situaciones que ahora vemos, ¿verdad? Por el movimiento en el mundo y todo lo que pasa, y la actividad y la velocidad con lo que todo corre, ¿verdad? Hay mucha necesidad en la tierra, mucha necesidad en las personas, ¿verdad? Para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. La luz de los hijos de Dios hace que los que están en tinieblas, o los que no quieren ver, o los que están confundidos, como les decía, vean a Dios, ¿sí? Que los que están en la oscuridad vean a Dios. Entonces, Jesús enseña el verdadero sentido que los hijos de Dios deben darle a la ley, ¿sí? En Mateo 5:17 seguimos leyendo, no crean ustedes, dice Jesús, no crean que he venido a poner fin a la ley de Moisés ni a las enseñanzas de los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a cumplirla y a darle su verdadero significado. O sea, eso vino Jesús a enseñarnos. Así como mostró, o como te imagines tú que estaba Jesús en esa reunión, en el Sermón del Monte, dice, no he venido a ponerle fin a la ley, ¿verdad?, sino a cumplirla y a darle el verdadero significado que nosotros podemos entender, es en amor, ¿verdad? Es en enseñarle a otros con amor quiénes somos y cómo Jesús habla y cómo Jesús se muestra, ¿verdad? A estas personas. Ahora Jesús se muestra a las naciones a través de su palabra, ¿sí? Jesús habló sobre la ira, por ejemplo, ¿no? En este sermón, ¿sí? Dice, no he venido a ponerle fin, sino a cumplirla y a darle su verdadero significado. Jesús habló sobre la ira. En Mateo 5:21-22 dice Jesús y la ira. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo te digo que cualquiera que se enoja o se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable de juicio, ¿sí? Y será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego, ¿sí? Entonces, todo esto, ¿verdad? Para que hablar acerca de esa ira que nosotros, si no estamos con Dios, si no le permitimos a Dios que obre en nuestra vida, que trabaje con nosotros, ¿verdad? Como decían antes, cuenta hasta 10 antes de enojarte, ¿no? Si no permitimos que Dios entre antes, ¿verdad?, de los 10 segundos, Dios primero tiene que estar en tu vida para que tú puedas cambiar esa ira, ¿no? Entonces, para quitarla, no cambiarla, sino quitarla por completo, deshacerse de esas cosas que lastiman, que no son buenas, que no bendicen a nadie, ¿verdad? Sino hasta a ti te complican la existencia. Cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Entonces, ahí nos está enseñando Jesús en ese sermón del monte, Mateo 5:21, acerca de esto que como hijos de Dios, que como creación divina de Dios, podemos quitar, ¿verdad? Porque sabemos, porque bendecimos, porque sabemos que a Dios le agrada que esto sea así, porque así nos creó. No para tener esa ira, sino para mostrarnos de acuerdo a lo que Dios nos pide como sus hijos con esa moralidad. Y sobre hacer la paz a tiempo también nos mostró ahí en Mateo 5:25. Si alguien te demanda y te quiere llevar a juicio, procura ponerte de acuerdo con él. Pues se oye muy fácil, ¿verdad? Pero y es cuando nosotros conocemos a Dios. Procura ponerte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo, para que no te entregue al juez, porque si no, el juez te entregará a los guardias y te meterán en la cárcel, ¿no? Entonces, procurar ponernos de acuerdo, procurar hacer las cosas anticipadamente con ese amor, con esa paciencia, con esa benignidad, con esa mansedumbre, con esa templanza, ¿verdad? Tenemos todo ese fruto del Espíritu para nosotros caminar de acuerdo a la voluntad de Dios en las cosas que se van presentando en nuestro día a día. No solamente tenemos que enojarnos y ya y prendernos y de corta mecha, ¿verdad? Para que esta mecha se prenda y explote rápido la bomba, ¿no? Sino tenemos benignidad, tenemos mansedumbre, oremos a Dios, pidámonos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos guíen, que vayamos en esa obediencia
procurando ponernos de acuerdo, procurando tener esa paz en nuestro interior mientras es tiempo, ¿verdad? Mientras hay tiempo. Porque si no, dice, vas a ser entregado al juez, ¿verdad? Y el juez te entregará a los guardias y te meterán a la cárcel. Entonces, pongámonos de acuerdo entre las personas, entre los que tienen el conflicto o con quien tienes el conflicto, ¿verdad? Y ponte de acuerdo antes de que vaya más esto, ¿no? Entonces, lo podemos hacer, podemos tener ese raciocinio, ese pensamiento de bien, porque estamos creados a imagen de Dios. Esto es nuestra identidad. Nuestra identidad juega el papel de que nosotros estemos bien en las cosas que Dios nos pide, que estemos bien, ¿verdad? Con nuestro prójimo. Esa identidad, por eso dicen, ay, tú tan cristianito, ¿verdad? Y andas haciendo esto y aquello, porque eso nos da identidad, el hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Claro, todos podemos tener errores y no somos perfectos, podemos equivocarnos, pero buscar siempre el hacer el bien, el hacer las cosas de acuerdo a como Dios nos diseñó, a como Dios quiere que seamos. Entonces, de esa manera. Habla también en Mateo 5:27 la palabra, porque vimos ahorita hacer la paz a tiempo, ¿verdad? Y también vimos que Jesús habló sobre la ira y también habló sobre las cosas que son prohibidas o los deseos que son prohibidos. Como hombres nosotros podemos tener ese equilibrio de decir a las cosas no o sí, o esto no debe ser, o esto debe ser, porque es de parte de Dios, ¿verdad? Pero cuando hay un deseo prohibido, en Mateo 5:27 nos dice, oíste que fue dicho, no cometas adulterio, pero yo te digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, está guardando el corazón del hombre para que el hombre haga de acuerdo a la voluntad como Dios lo creó, las cosas con esa moralidad y con esa excelencia, con ese cuidado y con ese favor, ¿verdad? En lugar de solamente pensar en él o pensar, bueno, no con el corazón, sino con el estómago, dicen, a veces pensamos o a veces decidimos o a veces nos vamos por la carnada más fácil, ¿no? Entonces, porque estamos en la carne. Entonces, tenemos que ser esos seres espirituales, esos seres que con esa moralidad nos ha creado Dios. Y Dios nos está hablando en esta mañana a través de estas bienaventuranzas acerca de ello, ¿no? Entonces, estamos viendo, hablando acerca de cómo nos habló Jesús, ¿verdad? La ira, de hacer la paz a tiempo, del deseo prohibido, ¿verdad? De no desear la mujer de tu prójimo, de tantas cosas que como humanos, ¿verdad? El mundo ahora pues lo ve normal y sigue, ¿verdad? Y esto sigue peor cada vez. O sea, vamos solitos, nos vamos al despeñadero, solitos vamos, ¿verdad? Por el camino equivocado, no por esa puerta estrecha por donde entran pocos, ¿verdad? Sino que todos se van por el camino ancho, dice que te lleva a la perdición y ¡bum! Te tira al abismo, ¿no? Pero el mundo está viendo esto y nosotros como hijos de Dios tenemos que retomar y razonar como hijos de Dios, como esa identidad de hijos de Dios. ¿Qué es lo que Dios está hablando? ¿Qué es lo que está diciendo en este tiempo? Porque siempre lo ha dicho y su palabra es para siempre, ¿verdad? Siempre nos lo ha estado diciendo, nos lo ha estado recordando, nos está comunicando, ¿verdad? Entonces, habla acerca también del divorcio, ¿no? Tan ahora ya hay divorcio express y se divorcian ya pensando que se van se casan, perdón, se casan pensando que se van a divorciar, ¿verdad? Y pues ya si no me gusta, pues me divorcio, ¿verdad? Entonces ya va una maldición por medio, porque pues qué identidad hay en eso, ¿no? El matrimonio como Dios lo quiere, como Dios lo creó, ¿verdad? Para bendición, como Él con su novia, la iglesia, con esa amabilidad, con ese amor, con ese respeto. Y ahora, bueno, el matrimonio es así como desechable también, ¿no? Entonces, vayamos a lo que dice Dios, vayamos, regresemos, ¿verdad? En nuestra identidad y seamos conscientes, ¿verdad? De que muchas cosas nos pueden llevar a un lugar donde no queremos estar al final, ¿no? Entonces, pensar las cosas antes de tiempo, por eso les decía, el fruto del Espíritu debe estar en nosotros, ese amor, esa benignidad, esa
fe, esa mansedumbre, esa templanza, ¿verdad? En las cosas que hacemos o donde nos comprometemos, o donde nos metemos, o donde queremos hacer un pacto, ¿verdad? Con otra persona, en este caso el matrimonio, todo esto es muy importante. Somos hijos de Dios hechos a su creación, no somos animalitos para estar pensando un día una cosa o por inercia hacerlo, por tener esa manera, ¿no? Estamos hechos por Dios a su imagen y semejanza y podemos tener este raciocinio, este razonamiento. Y dice acerca del divorcio, yo les digo que si uno, acerca del divorcio, yo les digo que si un hombre se divorcia de su esposa, a no ser por motivo de inmoralidad sexual, la pone en peligro de cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. Esto lo está diciendo Jesús ahí en ese sermón del monte. La palabra es promesa. Mateo 5, 33, 37, Jesús también enseñó sobre las promesas. Dice, ustedes han oído que se dijo, esto dijo Jesús, se les dijo a los antepasados, no dejes de cumplir lo que has ofrecido al Señor bajo juramento. Pero yo te digo que no jures por ninguna razón. No juren por el cielo porque es el trono de Dios. Pero en su hablar, si dicen sí, que sea sí. Y si dicen no, que sea no. Porque lo que es más de esto, mal procede. O sea, si digo, pues no sé, entonces ya no es, no procede de bien, o sea, o es sí o es no, tú sí sea sí, tú no sea no, son cosas tan sencillas y tan prácticas y tan reales que a veces pensaríamos que, ay, sí, pues sí, es sí y no es no, ¿verdad? Pero ese es tu manera de proceder, esa debe ser tu manera de hablar, de decir a las cosas, si vas, o no vas, no, sí, yo te digo que sí, tu mamá te dice que no, ¿verdad? Entonces pongámonos de acuerdo. Si somos hijos de Dios, tenemos esa manera de razonar. No se puede hoy, no vas hoy, si vas o no vas hoy, pero vas otro día, ¿verdad? Entonces ya te diremos que sí, otro día, pero no podemos estar entre el sí y el no, entre déjame ver y te digo, ¿verdad? O sea, déjame, o sea, puede ser, pero para utilizarlo por un sí o por un no, ¿verdad? Solamente es algo que de mal procede cuando no decimos sí o decimos no. Hasta en eso Dios se ocupa y se preocupa porque nosotros tengamos un lenguaje donde podemos hablar, ¿verdad? Con certeza, ¿sí? Con amor, con decisión, con esa capacidad de saber que somos hijos de Dios, que esa nos identifica el ser justos, el ser sensatos, el ser esa parte que Dios está formando en nosotros, ¿no? Entonces, bueno, entonces habla acerca Jesús de esta enseñanza sobre las promesas, ¿verdad? Yo te digo que no jures por ninguna razón, no juren por el cielo, no tienes que decir, te lo juro, no es necesario con que digas sí o no, y si no te creen, ese ya no es tu problema, es el problema de la otra persona. Pero no debemos de andar jurando, ¿verdad? Te lo juro, de veras, verdad de Dios, no, o sea, di sí o di no. Y si no haces esto, dice, de mal procede. Entonces, bueno, pues hasta por allá se va el Señor, ¿verdad? En estos detalles, en estas que parecen pequeñeces, pero que son grandes en nuestra identidad. El amor hacia los enemigos también habla acerca de esto, ¿no? Mateo 5:39, pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera una mejilla, o te diera la mejilla derecha, vuélvele también la otra, ¿verdad? Entonces, también esto habla acerca de nuestra identidad como hijos de Dios. No nos vamos a ofender a la primera, no vamos a hacer una batalla, una lucha, una guerra, sino vamos a tener esa ecuanimidad o esa paciencia o esa mansedumbre y esa templanza en nuestro corazón, ¿no? Esto nos hace identificarnos con Dios. No que nos estén golpeando, tampoco te vas a poner, ¿verdad? A propósito, ¿verdad? Sino tener esa disponibilidad. He visto videos o maneras de la gente que quiere lastimar a otra y al que quieren lastimar está tan tranquilo que hasta le aplauden, ¿verdad? Y nosotros, o sea, como hijos de Dios podemos hacerlo, ¿no? Y yo creo que algunos de ellos son hijos de Dios que saben hasta dónde, o sea, el otro puede venir exteriormente a lastimarlo, pero interiormente el que está siendo lastimado está fuerte, ¿verdad? Entonces está en Dios, está con esa moralidad de parte de Dios.
Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuelve también la otra. O ve, si te pide ve conmigo una milla, ve con el 2, ¿verdad? Y sí, si te quiere quitar la capa, regálasela, ¿no? Si te quiere quitar algo, dile, no, bueno, ten, ¿no? Entonces, así es, esto es la moralidad y la identidad o lo que nos identifica con Dios. Estas palabras que estamos leyendo aquí en Mateo 5:39. El amor cristiano. En Mateo 5:43 al 48 también dice, también has oído que antes se dijo, ama a tu enemigo y odia a tu enemigo. Pero te digo, o yo les digo, dice Jesús, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen. Esto es identidad cristiana, y viene de parte de Dios. Dice, entonces, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y les persiguen. Oremos, ¿verdad? Porque así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo, pues Él hace que el sol salga sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Ninguna otra porción del Nuevo Testamento habla con tanta claridad de la ética cristiana para un hijo de Dios, ¿sí? O sea, esto es ético, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir, verdad? Estamos hechos para hacer esto de esta manera, como estamos comentando hoy en esta mañana, como les estoy compartiendo, comunicando, ¿verdad? Acerca de Dios. Así lo dice la palabra, ¿sí? Habla, este Nuevo Testamento habla con claridad sobre la ética cristiana. Seremos hijos de su Padre que está en el cielo, dice, porque así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo, pues Él hace que el sol salga sobre malos y buenos y manda lluvia sobre justos y injustos. Nuestra identidad ahí plasmada totalmente. La imagen y semejanza del hombre con Dios no es en el sentido físico, porque Dios es espíritu. La imagen y semejanza del hombre con Dios tiene que ver con el sentido espiritual y moral que Dios dispuso para su vida. Esto es bien importante, ¿sí? Tiene que ver con el sentido espiritual y moral que Dios dispuso para nuestra vida. Entonces, esa es la imagen y la semejanza que tenemos con Dios. Es el sentido espiritual y moral. El hombre, al ser creado a imagen y semejanza de Dios, es superior al resto de la creación de este mundo y por eso Dios puso al hombre para administrar el resto de su creación en este mundo. Esta gracia de Dios para el hombre también implica una gran responsabilidad de trabajar y cuidar del resto de la creación. O sea, también esto nos corresponde, ¿verdad? Como hijos de Dios, cuidar, separar la basura, hacer las compras en bolsas de té, todo esto nosotros lo podemos hacer. O sea, somos inteligentes, sabios y tenemos esa ética moral. Tenemos, ¿verdad? Como dice, ese sentido espiritual y moral que Dios pone en nuestra vida, nos hace estar atentos hasta de las cosas que están en la creación o que se están echando a perder. Nosotros podemos reparar, podemos levantar la basura en la calle, aunque no sea nuestra, con un palito o algo, ¿verdad? Hacernos responsables de esta creación. Eso es luz, eso da luz a otras personas también, ¿no? Por pequeño que sea o tonto que parezca, ¿verdad? Pero es algo que nosotros en nuestro corazón llevamos porque somos creados a imagen y semejanza de Dios y somos superiores al resto de la creación de este mundo, ¿verdad? Y puso al hombre a administrar el resto de su creación, así es, ¿verdad? Entonces, esta gracia del Dios para el hombre también implica una gran responsabilidad de trabajar y cuidar esa creación. Dios le da al hombre un diseño y la facultad de sustentarse con el resto de la creación y por ello su organismo está diseñado también para sustentarse de materia orgánica. Entonces también, ¿verdad? Podemos cuidar nuestro ser, nuestro comer, lo que nos llevamos a nuestra boca, ¿verdad? Son cosas también orgánicas, cosas buenas para nosotros. Bueno, hasta allá, ¿verdad? Hasta allá va Dios con nosotros en ese diseño y función como hombres, ¿verdad? Entonces, el diseño y función del hombre difieren mucho del resto de los animales y plantas. Dios dio al hombre conciencia e individualidad, la posibilidad de rendir cuentas, la autoridad para gobernar y la capacidad para administrar todo lo creado. ¿Sí? Entonces podemos administrar lo que tenemos en nuestras manos, en nuestra cercanía, y al ser creados a imagen y semejanza de Dios,
fuimos capacitados para disponer de los recursos necesarios para controlar, dirigir, organizar y procurar el avance de lo creado. Y bueno, pues podemos resumir diciendo que el significado de la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios tiene que ver con varias características. Es que significa que el hombre tiene la capacidad de relacionarse con Dios, significa que el hombre tiene capacidad moral y significa que el hombre tiene dignidad y tiene responsabilidad. El hombre es especial, único, irrepetible, privilegios recibidos por haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Todo esto nos da identidad, ¿verdad? Cuando nosotros lo sabemos, cuando nosotros nos paramos firmes sobre la roca que es Jesucristo y decimos, sí, Señor, yo soy una creación tuya, tú me creaste, ¿verdad? A tu imagen y semejanza y yo respondo a ello. Gracias. Les demos gracias en este día y les agradecemos por su atención. Gracias por acompañarnos en Busco en Ti cada mañana y también por estar recibiendo este mensaje. Les bendecimos, que sea de pues, gran gozo y gran bendición para sus vidas el saberse amados, el saberse queridos, el saberse vistos por Dios y tener esa identidad de parte suya. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto, el próximo jueves. Hasta luego.